acceso directo. Tenemos una convocatoria anual de proyectos donde seleccionamos, financiamos, acompañamos y monitoreamos proyectos educativos con un impacto demostrado. Y a su vez co-creamos con otras instituciones proyectos educativos innovadores. Diseñamos, implementamos pruebas pilotos que promuevan soluciones innovadoras con el objetivo de esto que se pueda escalar a otro nivel más allá de la Fundación Rechiñú y nuestras organizaciones socias a nivel país. Y bueno, este coloquio está dentro de lo que nosotros le llamamos desde el año pasado el programa del desarrollo docente, Desarrollo Docente 2025, en donde otorgamos becas para docentes y profesionales de la educación, ya sean diplomas y formaciones de más de 120 horas, en distintas temáticas: inclusión, alfabetización, aprendizaje de la lengua y la matemática y sus dificultades, también en liderazgo en primera infancia y liderazgo educativo en general. Este año, a su vez, agregamos para las personas que no podían realizar estas formaciones y diplomas, que son más extensas, ciertos cursos de actualización en temáticas que relevamos como que eran importantes en este año para los docentes, que fueron virtuales y fueron entre 15 y 30 horas. Tuvimos la evaluación, acá dice inscripciones abiertas, pero ya cerraron. Tuvimos en evaluación para el aprendizaje a comienzo de año. Tuvimos en lectura y mediación lectora en la primera infancia, y también en este momento a través de Gurises Unidos se está realizando un curso de actualización en convivencia escolar. Bueno, y para docentes también siempre recalcarle que todos los años, desde hace 7 años, estamos entregando el premio Reaching You al docente uruguayo. Este año con la nueva ganadora, los 5 finalistas que son espectaculares. Y la ganadora, Evangelina Hernández, que capaz que lo vieron en redes, es la nueva finalista de este año. Ella es de Ciudad del Plata y es maestra y trabaja tiene programas en educación sexual en su escuela y en escuelas y en centros de la zona. Bueno, y llegó la presentación. ¿De quién va a hablar hoy? Yo me callo. Es la doctora Alejandra Balbi, es máster en intervención psicopedagógica, licenciada en psicopedagogía y maestra. Es profesora investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay, donde también se desempeña como tutora de tesis de maestría y doctorado. Es investigadora en temas de aprendizaje y evaluación formativa y dirige proyectos de formación profesional como PIAM, que está dentro de la cartera de proyectos docentes de este año nuevamente, y evaluación para el aprendizaje. Ellos le llaman EPA. Actualmente es editora jefa de la revista Páginas de Educación, presidenta de la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía y cofundadora de Evidencia en Acción. Ha publicado numerosos trabajos académicos en sus áreas de trabajo y están disponibles en www.alejandrabalbi.com. No conocía esa página, Ale. Bueno, y muchas Sí. gracias a todos por tomarse el tiempo de seguir formándose. Espero disfruten la temática de este coloquio y bueno, gracias a todos. Gracias, Paula. Dejo Mientras de escuchaba, compartir. Ale. pensaba, dale, pensaba, qué bueno también las ideas de qué cursos financiar y qué cursos hacer. Qué bueno escuchar también en estas actividades qué necesitan, ¿no? Qué hueco no estamos llegando, porque a veces pensamos cosas generales, lectura, comprensión, matemática, pero bueno, de repente hay una cosa más concreta de la práctica que quieren aprender y bueno, hacernos llegar también esas ideas para generar formaciones. Bueno, muchas gracias por estar acá un jueves de tarde, de octubre, que estamos, no, septiembre, miren, me adelanté, Casi ya dije octubre. septiembre, estamos tan cansadas todas, creo que somos todas mujeres. Cuando comparta pantalla, yo les pedí que quería verlas. Estoy viendo a Carla, a Laura, a las dos Laura, Florencia, Gabriela, Estela. Es verdad que ahora cuando comparta no las veo tanto, pero bueno, para mantener un poco la interactividad,
hay algunas, van a ver que en algún momento voy a alargar como algunas preguntas para tener un ida y vuelta, para usar el chat o para realmente desmutearnos, ¿sí? Porque si no es como que es muy, tipo, escuchar solo, no. Sabemos que no es la misma implicación, ¿verdad? Cuando estamos participando. Así que bueno, les pido, aunque no las vea tanto, las veo un poquito acá, algunas de costado. Bueno, no sé si habrá alguna más como Estela que dijo, ese título me captó, así que le generamos curiosidad. Ustedes saben que los títulos son un poquito bandidos, tratan de, bueno, atrapar. Obviamente que yo les quiero hablar de feedback, feedback es la palabra retroalimentación, ¿verdad? En inglés. Tiene que ver con evaluación para el aprendizaje, ¿no? Ahora recién Paula decía que tienen un curso, en realidad es esto. Estela recién hablaba de evaluación formativa, todo eso es de la familia del feedback, ¿no? Y bueno, hicimos ahí un juego de palabras, un juego de fonética con esto del fastidio, porque hay algo de fastidio y lo vamos a ver por qué, a ver por qué, por qué me refería al fastidio. Entonces, bueno, en realidad el por qué un poco dos líneas de lo que hay en evidencia científica de esto, que es lo primero. Después ya nos vamos a meter en lo que es el feedback, los tipos de feedback, y después a la práctica, ¿no? Dejar de hablar un poco de lo que es el campo más teórico y ver algunas ideas para la práctica para que ustedes se puedan llevar y puedan probar mañana. Mañana mismo pueda probar en su clase. Bueno, este es un libro que es del 2009, que en la ciencia es muy, lamentablemente no está en español, está en inglés, pero fue como cuando se publicó, fue tremendo, porque este señor Hattie eh, hizo este trabajo, miren, 800 metaanálisis. Son 800 artículos, hizo una revisión de 800 artículos, pero metaanálisis es un tipo particular de artículo, o sea, es un artículo que concentra 50, 60 artículos en sí mismo. Entonces, si multiplicamos, una cosa descomunal lo que hizo. Y el tamaño del efecto es como un análisis que se hace para ver, bueno, a ver qué intervenciones son las más potentes. Entonces fue famosísimo este libro que sí está disponible online en inglés. Le quedaron 138 prácticas pedagógicas en un ranking de mayor a menor impacto. El feedback no les vengo a decir que fue el primero, pero miren, acá está. En el número 10 está la potencia del feedback. Esto que está acá, este numerito es el tamaño del efecto, ¿no? En muchas de las intervenciones que se tratan de probar en la ciencia, no le encuentran que sea significativo el cambio. ¿Qué quiere decir? Que cuando dicen, la ciencia demuestra que sirve, pero cuando se hace el estudio, no hay mayores aprendizajes cuando lo comparamos con lo que los maestros hacen habitualmente. O sea, no es mejor que lo que ya hacen los maestros. Entonces, es importante eso, esa mirada crítica tener de cuando decimos basado en la evidencia. Y en este caso, no solo estas prácticas mostraron esta diferencia, sino que mostraron un tamaño de efecto importante y fíjense, el feedback en 138 fue el 10º. Así que les estoy trayendo algo que veamos cómo lo entendemos, cómo lo implementamos, cómo lo bajamos a tierra, pero al aula, pero es una estrategia pedagógica bastante poderosa. Después, los que se forman en PIAM deben saber, porque siempre les hablamos de una organización que es chilena, que se llama Laboratorio de Innovación e Investigación para América Latina, se llama SUMA. Si ponen solo SUMA con doble L, lo lleva a otro lado. Tienen que poner SUMA, Laboratorio de Innovación, y lo lleva a esta organización, que lo que hace es también poner el resultado de prácticas que son eficaces y te lo traduce así de esta forma bien chiquitita. Te pone, en este caso, la retroalimentación formativa, que es el feedback en español, digamos, traducía la palabra, y te da estas tres etiquetas que están acá abajo. El impacto es alto, el costo es bajo y la evidencia es moderada, que es lo mismo que te lo dice acá con estos códigos. Perdón, el impacto sería el +8, quiere decir que adelanta el aprendizaje en 8 meses. Es como una forma rara, ustedes dicen, ¿qué significa eso? Bueno, encontraron como una métrica para decir cuánto más avanza, ¿no? O sea,
Y después está y te lo categorizan si bajo, medio o alto. O sea, es alto. No es muy caro, ahí viene lo de los pesitos, hay prácticas que hacerlas lleva mucho dinero. Esto es importante para los que deciden políticas públicas, ¿no? Saber que es una política educativa que se puede implementar de manera universal, que tiene evidencia de que impacta alto, que no es costosa y la evidencia es moderada, que son los candaditos. Ustedes dirán, ay, moderada, no es tanto. No, miren que está lleno de prácticas que tienen evidencia frágil o todavía no tienen evidencia. Esto no quiere decir que sea, que no estemos todavía tan seguros de que funciona. No, quiere decir que todavía no hay suficiente cantidad de evidencia. O sea, que una práctica funciona no se saca de uno, dos, tres, cuatro artículos, se saca de miles de artículos, ¿sí? Para realmente decir, porque ¿no? Se prueba con poblaciones de distintos países, poblaciones con distintos niños. Capaz que en la medicina estamos más acostumbrados a escuchar, ¿no? El proceso que tiene un fármaco entre que sale del laboratorio de los científicos y que se vende. ¿Vieron? Que hay un montón de pruebas y ensayos, 100 años. Bueno, en la ciencia pasa eso también, por eso es moderada, porque todavía falta un montón. O sea que les estoy trayendo una práctica que está, que tiene mucha evidencia de su impacto. Y bueno, a ver, Estela, ¿por qué feedback o fastidio? ¿Quién no se siente fastidiado cuando le pasa esto, verdad? Acá estamos hablando claramente de una retroalimentación que hacemos por escrito, ¿no? La corrección, estamos corrigiendo. Por supuesto que cuando nosotros le decimos al estudiante cruz, tic, le ponemos un puntaje, le ponemos qué bien que lo hiciste, eso es un feedback, ¿verdad? La corrección es un tipo de feedback. Lo que pasa que es un tipo de feedback, como lo estamos diciendo. Yo lo que les vengo a mostrar es que hay otro feedback que no nos genera fastidio, porque no nos da tanto trabajo y lo maravilloso es que ese es el que hace la diferencia en el aprendizaje, no tanto este. De hecho, hay autores que dicen que este que estamos viendo ahí la imagen, es como tirar una botella con un mensaje al mar. ¿Vieron la botella en el mar? Sí, vos pusiste un mensaje hermoso, pero no tenés ni idea quién lo va a recibir. ¿Ah? Te llevó tiempo, quitaste tiempo a tu familia, a tus actividades, porque no te cargaste con los cuadernos, ¿verdad? Pero raramente ese mensaje realmente llegue a destino, porque el estudiante ve si está bien o está mal, ve la nota, o aunque lea el comentario que tan trabajosamente pusiste, no es lo mismo ese comentario por escrito, la comprensión de ese comentario, cuando vea por escrito que cuando es dialogado o cuando es diferido, porque de repente entre que el estudiante hizo la tarea y tú le pudiste corregir y entregar el trabajo, pasaron 3 o 4 días en el mejor de los casos. Y ya no es la misma, no es el mismo impacto el que tiene. Entonces, este da fastidio, ¿no? Es el feedback que hacemos y da fastidio. Y este otro, ¿sigue pasando esto en la clase? Yo, como dijo ahí Paula cuando presentó, soy maestra, trabajé 9 años en escuela pública, pero hasta el 2004, así que hace bastante. Y esta era la escena temida. Ay, cuando mirabas la fila, que todo se te... Y vos querías hablar con los chiquilines, mostrarle, a ver si nos dicen si sigue pasando que se hace fila en el escritorio, porque las cosas cambian. Mándenos un dedito para arriba, si esta imagen se sigue, una señal, si esta imagen se sigue produciendo en las clases. Bueno, parece que no, Estela, ¿eh? Parece que no, no hay ningún gesto, se ve que... Ahí No, porque ahora ha cambiado con María la Laura tecnología. levanta el dedito. Ah, no veo, ¿por qué no veo? María Laura Espino levantó el Sí, dedito. Ujú. ay, qué raro que no me llegó la notificación. Ta. No, porque Eh, es verdad que ha cambiado. no, ¿Alguien quiere decir no es algo? muy común ahora. No es muy común ahora. Ah, está. Se va modificando. Bien. Pero bueno, acá pasa, son como las instancias que tenemos, ¿no? Miramos el cuaderno, miramos cómo lo hizo y ahí le queremos explicar, pero claro, nos pasa esto, tenemos un montón de niños que están, entonces nos genera fastidio o le damos un feedback perfecto
a los 2 o 3 que primero pudimos darle, no los que llegan primero, porque nosotros a veces sabemos quién necesita nuestra ayuda, ¿no? Y nos acercamos a ese que necesita nuestra ayuda, pero nos da para darle a 2 o 3 y después no nos da para darle más, ¿no? Entonces, este es el feedback que solemos dar en las clases, que nos da bastante fastidio y es el que vamos a tratar de cuestionar, de problematizar y ver si podemos, claro, es el de la corrección, ¿no? Cuando estamos corrigiendo. Entonces vamos a tratar de pensar en la retroalimentación como algo diferente a corregir, ¿sí? Corregir, como dice ahí, es para saber si hicieron bien el trabajo, ¿sí? Lo hicieron bien, lo hicieron mal. Si lo hicieron mal, puede ser que cuando corrijamos muchos y muchos lo hicieron mal, decimos, che, ¿no? Algo hice mal, capaz que lo tengo que volver a explicar, ¿no? Te da como esa señal la corrección. Pero la realidad es que el trabajo está terminado, ¿no? Ya pasó. Y la realidad es que muchas veces, como decíamos, de repente cuando nos damos cuenta de esto, pasaron días y tú decís, pero vuelvo atrás a esto, que ya estoy con este otro tema, ¿no? Entonces, la corrección nos da una señal, pero a veces esa señal es tardía y nos genera fastidio, porque la leemos que, ay, no, los chinos no lo entendieron, muchos lo están haciendo mal, o no, o esto me gustaría, pero no tenemos oportunidad de volver. Entonces, vamos a poner este versus, vamos a entrar a tratar de pensar en el feedback como algo diferente a la corrección. Claro, lo que pasa es que la corrección tiene este problema que la verdad que no tengo solución, ni porque no me puedes, ¿no? Otro día podemos poner a pensar, a ver qué estrategias han implementado las escuelas, los equipos, los maestros para sortear este problema que a veces la corrección es como un medio de control y parece que si no le corregimos, nosotros no estamos siguiendo el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y a veces es exactamente lo contrario, porque estamos queriendo seguir el aprendizaje y conectarnos con lo que el niño o la niña piensa, y la duda que tiene es que no estamos pensando en la marquita que le hacemos a la corrección, ¿no? Entonces, por eso también da fastidio el tema de la corrección, porque eh, es como una huella que dejamos ahí, y es una huella que es mirada y a veces es cuestionada, ¿no? ¿Por qué le puso esto? ¿Por qué no? ¿Qué significa? ¿No? Y hemos probado distintas prácticas, que las caritas, que los sellitos, que cosas así, y bueno, y vamos buscando alternativas para que esa corrección, que en realidad sirve más a control, como para saber si el maestro, no no se nos lleve puesto la otra, ¿no? La del feedback, ¿sí? Sí, María Laura, adelante. Perdón, me das la oportunidad, si no te dejo seguir y después igual le hago las preguntas. No, me encanta que vayas planteando, dale. Lo que decías ahora ahí cuando pones, corregimos porque otros controlan si lo hacemos. Ahí tendría de pronto que ubicar dos caminos, porque parte de la corrección es mismo para el crecimiento y la retroalimentación. Lo que pasa es que se generan dos caminos. Si yo voy a señalar para corregir de manera negativa o señalar fallas, ahí se puede generar un momento de tensión de cómo se interprete lo que corrijo. Y a su vez, yo lo anoté por acá, señalar un camino posible y ahí de pronto también busco la retroalimentación de ese crecimiento, de lo hecho en ese momento. Me voy parando en momentos porque tenemos presente siempre que el aprendizaje va minucioso, que es heterogéneo, que es diferente y que es progresivo. Bien, bien. Sí, estás contando, lo que estás diciendo es, entiendo que entendés a qué me referí con esto del fastidio, pero que también a veces la corrección podemos rescatar, ¿no? Esta retroalimentación. Sí, 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 sí. Obviamente que yo en este ratito que tengo para charlar con ustedes, lo hago más simple el tema, ¿no? Pero sí, por supuesto que puede haber situaciones donde corregimos y sentimos que esa corrección tuvo un impacto, ¿no? Que el niño o la niña cuando la leyó entendió, cambió, modificó. Sí, por supuesto que puede haber. Yo me acuerdo una vez que había probado como maestra que era
el comentario, ¿no? No la nota, el comentario, pero y como el comentario como interactivo, como diciendo, yo te anoto acá, te hago una pregunta, tu comentario, y después quiero que tú me respondas, como un diálogo, como abrir un diálogo, porque yo sentía que esa era la retroalimentación que le servía a los niños, ¿no? Ahora, me venía también, bueno, maestra, ¿y cuándo me va a corregir? ¿No? O sea, ¿no? ¿Y esto cuándo termina? Porque, y eso es como que es esto del control, de como que parece que hay algo que al final tenemos que poner el sello, ¿no? Bien. Em, entonces, el versus Perdón, es como que, ¿puedo sí, intervenir un poquito? Yo estaba escuchando esto del feedback. Yo soy maestra de inicial. sí, Nosotros la instancia de corrección la tenemos en diálogo siempre. O sea, es un foro abierto donde todos preguntan, donde todos se cuestionan y donde todos pueden hablar. Y ver a ver cuál se aproximó más al conocimiento y cuál no, a quién le resultó más difícil, a quién no. Entonces, yo miro y hace años que no doy en primaria, entonces o sea, me desestabiliza esto de volver a escuchar que la corrección tiene que ser esto que planteabas vos, ¿cuándo me va a corregir? Porque en lo que nosotros esa costumbre no está. tienen otra libertad, ¿verdad? En educación inicial tienen otra libertad donde no se espera que el avance en el aprendizaje que está teniendo el estudiante sea etiquetado con una calificación, con un número, con una nota. Sí, sí, por supuesto, Claudia, disfruten esa oportunidad donde logran generar espacios de retroalimentación, y ahí ya hablaste de algo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Donde, porque tú dijiste en grupo, donde todos opinan, y ahí vas a ver que vamos a ir a esto de la retroalimentación entre pares, que es una de las cosas que les quiero contar hoy. Así que buenísimo. Entonces, es como que en el versus tenemos qué bueno poder decir, una retroalimentación donde todavía lo que le estamos diciendo es para que siga dando pasitos, ¿no? Para que todavía lo pueda mejorar. Te ayudo a que sigas adelante, te ayudo a que lo hagas mejor. Qué linda esa retroalimentación. Versus la retroalimentación corrección, que bueno, lo hiciste así, está bien, está mal, te sacaste 3/5, te sacaste bueno, aceptable, satisfactorio, ¿no? La que rotula. Otra vez, miren que yo estoy simplificando, obviamente que hay grises en el medio, ¿no? Como hay grises en el medio, pero estoy simplificando. Entonces, yo creo que por lo menos escuchando a las colegas que participaron, está bastante claro el concepto, pero por las dudas, igual yo había avanzado un poquito con dos metáforas que a mí me dan mucho resultado, que son la del chef y la del comensal, ¿no? Entonces, ahí tenemos el chef que está cocinando el plato y lo va probando, y acá tenemos al comensal que lo prueba. Y lo prueba y puede pasar que no le guste, que tiene carita fea acá, o le guste, ¿no? Entonces esta metáfora nos ayuda a eso de la retroalimentación que sirve para mejorar, ¿no? El chef no es que le sale de una divino, no, pero va probando, va ajustando, cambia, ¿no? Va haciendo cosas para que su plato quede perfecto, ¿no? Entonces hace ese tipo de retroalimentación formativa. Ahora, este otro, el comensal, también nos da una retroalimentación, porque si el plato no le gustó, no vuelve, o se enoja, o no, o se la liga al mozo, o no vuelve más al restaurante, supónganse, y ese es su feedback, ¿no? La verdad que acá se come muy mal. O bueno, o le encantó y nos dice, esto es exquisito, pero tampoco nos está, ¿no? No es como el chef que va ajustando, ¿no? Es como también, es como una imagen para dar idea de estos dos momentos. La otra que es muy conocida y me gusta mucho es la del ámbito deportivo, ¿no? El entrenador, cuando prepara al atleta, le habla, le exige, lo felicita, lo motiva, lo rezonga, no le explica cómo lo tiene que hacer mejor,
y bueno, y después el jurado le va a poner la nota, ¿no? Y no va a valorar todo el esfuerzo y el proceso que hubo atrás, no lo sabe, no está valorando eso, ¿sí? Entonces, estos son como las dos instancias que se llama retroalimentación formativa o la retroalimentación, la que es la de la corrección, es la que se llama también evaluación para el aprendizaje o evaluación del aprendizaje, es la que se llama evaluación formativa o evaluación sumativa. ¿Y qué pasa? En nuestro campo educativo, ustedes vieron que acá, cuando les mostré, el que estaba de este lado y de este lado eran sujetos diferentes. Acá el que está de este lado y de este lado son sujetos diferentes. Pero las maestras somos las mismas, las que estamos de un lado y del otro. ¿Sí? Somos las mismas personas las que tenemos que darle retroalimentación para avanzar y mejorar, y somos las mismas después las que tenemos que poner una nota, una calificación, un juicio que implica acreditación, implica pasa de año o no pasa. Así como hoy Claudia habló, y es verdad que los de educación inicial la tienen mucho más sencilla, no sé si hay profes en la sala, los de secundaria la tienen mucho más complicada. ¿Sí? Por eso yo este tema lo empecé en secundaria, porque la tienen mucho más complicada, porque ellos tienen que poner números de manera muy frecuente. Entonces, ese estudiante que lo están queriendo acompañar y valorar el proceso, de repente le tienen que poner una nota. Y esa nota implica acreditación. Entonces, es mucho más difícil animarse a hacer este tipo de retroalimentación. Bien, entonces vamos a... bueno, ya estamos en realidad, ¿no? Como el que es feedback, ¿no? Y por ahí creo que algo de esto lo dijo María Laura recién, ¿no? Miren, el buen feedback te da información de lo que precisa para entender, ¿no? En qué momento está su aprendizaje. O sea, por un lado, lo que está haciendo y por otro lado, cómo tiene que avanzar, ¿verdad? Cuando le doy feedback al estudiante, le puedo dar de los dos o le puedo dar de uno solo, y después lo vamos a ver más en ejemplos. Y cuando entiende lo que necesita hacer nuestro estudiante y la razón de por qué necesita hacerlo, ¿no? Desarrolla un sentimiento, dice ahí, de tener el control de su propio aprendizaje, ¿no? Que es un factor motivacional importante. O sea, cuando ese niño o niña viene con su cuaderno o nosotros vamos a su mesa y le estamos mostrando y entiende, ¿no? Le dijimos, mira, esto no lo hiciste bien, ¿no? Entonces le estamos diciendo en qué momento está, ¿no? Le estamos describiendo, esto no te salió bien. Vas a tener que hacerlo de esta manera, o ¿por qué no probás a hacerlo de esta manera? Cuando el niño entiende cómo lo va a lograr, hay un factor motivacional importante, que es el hacer, el poder, la autonomía, ¿no? Sé cómo lo voy a lograr. No me salió, pero tengo pistas de cómo lo voy a lograr. Y yo no sé si ustedes estarán pensando las diferentes maneras que tenemos de dar esas pistas, ¿no? Y hay, en la literatura también está esto de que hay pistas más facilitadoras, más como cuando hacemos la maestra preguntamos, ¿y cómo te parece que lo resolverías entonces? ¿No? Cuando en vez de decirle cómo lo tiene que hacer, le devolvemos como una pregunta distinta para que lo piense. Y después está el otro tipo de feedback que es el más explícito, que es el que señala el camino, ¿no? Mejor probá de esta manera, y a veces vieron que le escribimos en el cuaderno y les damos pistas. Ese es también hay intermedios, ¿verdad? Hay grises. Pero ese feedback más facilitador y más explícito, nosotros intuitivamente sabemos a quién hacérselo, sabemos a qué niño o niña tirarle la pregunta para que siga pensando. O está trancado, pero le decimos, pensá un poco más. Nosotros sabemos que ese niño capaz que necesita unos minutos más y va a poder. Y de repente hay otros que sabemos que con unos minutos más no van a poder. Y ahí hacemos una intervención diferente. ¿Tá? Entonces, ese es un tipo de feedback. A ver si tengo otra diapositiva. Ah, perdón, acá tengo una imagen de la diapositiva. Que creo que no lo escribí en la diapositiva, por eso les estoy hablando, que es, porque ahora está muy fuerte, yo escucho mucho de la instrucción explícita, no sé si ustedes también escuchan la importancia de la enseñanza explícita,
Y saben que la enseñanza explícita también hay que saber cuándo sí, cuándo no. Hay estudiantes que decirles exactamente explícitamente todo no necesariamente los ayuda, a veces los estorba. Y por eso hay ciertas retroalimentaciones que no producen más aprendizaje, porque se ha visto que los estudiantes de alto rendimiento, ¿no? Tienen un proceso para resolver las tareas que no necesariamente es el que yo como maestra me imaginé. Entonces, cuando yo voy y le digo, hacelo así, hacelo asá, o sea, le doy un feedback muy explícito, le estoy complicando, porque él capaz que su camino diferente, más largo, más corto, no lo sé, pero era un proceso creativo. Entonces, no todo feedback es importante. No sé si alguien quiere decir algo de esto, porque sé que es un poquito fuerte lo que dije recién. Y miren, lo voy a hacer más fuerte todavía, más problemática. No sé si saben que el tema de la lectura y la escritura es uno de mis temas de investigación de toda la vida. Y hasta ahí, ¿no? Metiéndome en ese tema, últimamente escuchamos mucho esto de la enseñanza explícita de las relaciones de grafema-fonema. Sí, por supuesto que sí. Y hay veces que hay niños que no le hago una enseñanza explícita de grafema-fonema y están aprendiendo muchas más correspondencias mucho más rápido de lo que yo estoy enseñando, ¿sí? Y de repente le doy una retroalimentación más de dale, animate a escribir, animate a leer y descubre un montón de relaciones de correspondencia grafema-fonema que yo no se las enseñé de forma explícita, ¿sí? ¡Qué lío! Bueno, miren este feedback que te muestra, ¿no? Es una imagen que me encanta la del GPS, ¿no? Es lo que vimos recién. A veces le digo, ¿dónde estás? Mira, tú hiciste esto, ¿no? Y lo ayuda a veces al estudiante que tú le describas lo que está haciendo. Y vos lo mirás y decís, con eso le va a alcanzar. Y a veces no le va a alcanzar. Entonces le tenés que mostrar a dónde tiene que llegar. Y es otro tipo de feedback más explícito, que es como mostrarle el hacia dónde vamos. Y a veces con eso alcanza, a veces no alcanza. Bien que voy como en escalera de mediación, un feedback pequeño. Un feedback primero es como pensalo un poquito más que te va a salir, ¿no? Un feedback segundo es, mira, yo veo que hiciste esto, esto y esto, veo que no probaste esto y esto, ¿no? Le estoy diciendo dónde está ahora. Un feedback mayor es que lo que tenemos que lograr es tal cosa. Y después es la información de cómo avanzar hacia allí, que es lo que te dice el GPS, ¿no? Anda por acá. Y si hay un problema en el camino, te recalcula, ¿sí? Ahora hay tecnologías digitales. Sin ir más lejos, Matific está en primaria también, ¿no? No solo está en secundaria. Matific tiene este tipo de feedback interactivos donde no es que solo te dice está bien o está mal, te dice también cómo avanzar. A ver este otro. El que compara, ¿no? O sea, tenemos retroalimentaciones que nos permiten ver dónde estamos, retroalimentaciones que nos permiten ver a dónde vamos, retroalimentaciones que nos permiten el camino. Y esta es una retroalimentación más reflexiva, más de metacognición, eh, que ustedes seguramente se encuentran, y sin ir más lejos, no sé si no era lo que decía Claudia recién cuando contaba algunas instancias de conversaciones que tienen, ¿no? Cuando decís, miren todo lo que aprendimos. ¿Se acuerdan cuando lo hacíamos de esta manera? Miren cómo lo estamos haciendo ahora. Porque esa reflexión sobre el aprendizaje de todo lo que aprendí, ¿sí? También contribuye con aprender más, con aprender mejor, con estar más motivado, ¿sí? Más motivada. A veces es una preciosa actividad, y nosotros en EPA, que ahí Paula lo nombró, el curso de EPA que tenemos de matemática para profes, que creamos uno para maestras ahora, creamos un EPA para maestras en matemática, recién lo creamos.
a veces es una preciosa actividad hacer como una reflexión escrita y escribir lo que aprendí, como un diario de aprendizaje. Cada tanto, o al final de la clase, o al final de la semana, una preciosa actividad de viernes, ¿no? ¿Qué aprendí esta semana? Se van a llevar unas sorpresas maravillosas y se van a divertir como locas, porque ahí a veces te das cuenta la diferencia entre lo que tú planificaste y lo que te imaginabas que iba a quedar, ¿no? Ves el camino entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Lo que yo enseño es una cosa, lo que ellos aprenden es otra. Y es valioso a veces, porque nos da un feedback interesante a nosotros. Mira con lo que se quedó. Pero más allá de eso, de la retroalimentación que nos da a nosotros como docentes, la reflexión en sí del aprendizaje es una actividad para hacerla regularmente, ¿sí? La retroalimentación, esta metacognitiva, de qué aprendí. Bien, entonces, acá viene como un repasito, una síntesis y un pequeño cortecito a ver si queremos compartir algo, ¿no? La retroalimentación que te indica dónde estás, cuál es tu punto de partida, hablamos. La que te indica hacia dónde tenés que ir. La que te dice cómo. Y en esa no lo desarrollé mucho, pero la evidencia también señala de que no es lo mismo. A veces le cargamos más en lo conceptual, ¿no? Cómo tenés que aprender tal cosa, tenés que hacer tal cosa. Y a veces tiene que ver más con lo motivacional, el cómo, ¿no? Em, el feedback es más facilitador o más explícito, ¿sí? Y a ver, creo que... ahí está, ahí está. Bichen un poquito y me gustaría que nos dediquemos 2, 3 minutos, no mucho más, para, para que me cuenten a ver cuál de estos les resuena como las identifica. Este es el que yo más doy, ¿sí? O cuáles al revés, las está movilizando, como diciendo, nunca me había puesto a pensar de que no hago este tipo de retroalimentación, ¿sí? Así bajamos un poco a tierra, este concepto que a mí me gusta mucho de poner la evidencia en acción, ¿sí? No sé si le sacaron fotos, se acuerdan, pero de los 4 tipos, ¿no? El a dónde estoy, dónde estoy ahora, a dónde voy, cómo, el que es motivacional, el que es más facilitador, más explícito. A ver si a alguna le resuena algo para compartir con un ejemplo más concreto, así como dijo Claudia. El que contó Claudia en inicial es más grupal. Vamos a tratar de pensar en diálogos más individuales que tenemos con los estudiantes a veces, o en pequeños grupos, más el uno a uno. Si quieren, pueden simplemente decirme, hacer una reflexión de algo que estaban pensando, aunque no tengan uno concreto para compartir. Ahí hubo como una levantada de mano y se fue, ¿puede ser o no? No me están dando bien ¿O fui yo? Ah, no, fui yo, que ahora haces así y te levanta la mano. ¿Vieron? Que ahora haces así, te reconoce. Eh, ahí Sí, no sé si, Laura. ¿cómo estás? Bien, Me perdón. quedé pensando yo cuando tú estabas hablando que yo trabajo como maestra de apoyo itinerante, trabajo para educación especial, Mm, y entonces trabajo mucho con el uno a uno. Entonces claro. me quedé pensando que el motivacional es como el feedback que más uso, porque en realidad a este niño necesita mucha motivación, porque muchas veces la autoestima de ellos está muy bajita y como que yo no puedo y yo no puedo y él no puede. Entonces como que eso es como, me parece que el que más estoy ahora de acuerdo a todo lo que fuiste diciendo, no tanto para que lo vea alguien,
sino para como motivar a ese alumno a que puede. Y muchas veces lo que hacemos también con ellos mismos es ir viendo los registros que tenemos. Mirá lo que hacemos al principio, una de las cosas que vos decías así, que yo no me daba cuenta que era como un feedback, ¿viste? De lo que fuimos haciendo al principio y lo que ya logramos hacer ahora. Perfecto. Cuando vos estabas comentando, yo digo, pensar que uno no lo razona ni lo reflexiona, de que esas cosas las va haciendo y no se da cuenta. Exactamente, Laura. Eso que acaba de hacer Laura, anímense porque eso es propia experiencia que le están poniendo nombre ahora, ¿no? Sí. Tal cual. Los niños que más les cuesta, los que han tenido más sufrimiento en sus aprendizajes, más fracasos, ¿no? Están rendidos. Entonces, claro, el motivacional, claro que es súper importante. Lo que no quita no olvidarnos, y por eso esta charla también, yo quiero que me cuenten el que más hacen y a la vez se den cuenta de que pueden empezar a probar, porque no quita que esos niños también tener una experiencia de éxito y decir, mirá, vamos a hacer esta tarea, ¿no? Y la vas a poder hacer de esta manera, y después que la hizo, mostrarle, ¿no? La distancia. Mirá cuando empezaste y todo. Eso los motiva, es un feedback conceptual porque le está mostrando lo que logró, ¿no? Ahora podés escribir, ¿no? Con la mayúscula y usás el punto y no te comes la letra, no sé, ¿no? Y eso motiva, o sea, la experiencia de que estoy aprendiendo es motivadora en sí misma también, no solo decir, vos podés, vas a salir adelante, que sería más como la que entendemos por motivacional. Y bueno, después dijiste que la de la reflexión metacognitiva la haces excelente, excelente. ¿Alguna quiere compartir algo más? La otra, Laura, a ver. En el caso de español, por ejemplo, de lengua, más o menos el paso es similar, como una agenda, lo que dijo la compañera, un boceto, el paso a paso, la escritura, la primera escritura, una reescritura y todo ese caminito, porque tenemos chicos muy descendidos también, de contextos socioeconómicos descendidos, pero a su vez su autoestima, como dijo la compañera, muy mucho. Y tenemos chicos que aún en séptimo no saben leer. Entonces es más complejo todavía. Y grupos muy heterogéneos. Yo estoy en UTU, grupos muy heterogéneos. Y se hace bien complejo. No imposible, pero desde lengua se hace eso. O sea, nos formaron desde esa manera, ¿no? Ver el paso a paso y el progreso paulatino. Y si tenemos que volver hacia atrás, bueno, se nos insiste que sí, que volvamos hacia atrás, pues no puedo avanzar con él y llenarlo de conocimiento solo por aplicacionismo, que no lo trabajamos así. Solo para decir, bien. lo logró, lo hizo, ya lo terminó, listo, quedó. No, pero ¿qué le quedó a él? Y yo le agregaría, por ejemplo, cuando tú pusiste 3 puntos, el está, por el a dónde ir, y el cómo, y con qué, o las herramientas, o cómo lo voy a hacer, con qué, de qué manera. Claro, claro, claro. Sí, sí, ahí va, el cómo. Bien, sí, sí, Claudia. Permiso. Vos sabés que yo, por ejemplo, un algo concreto que se me ocurre ahora es el portfolio que tenemos nosotros. En inicial tenemos el portfolio. Yo trabajo con niños de 4 años. ¿Ah? O sea, es el inicio de todo. Pero los niños no son tábulas rasas, no vienen de cero. Están en contacto con la lengua, están en contacto. Mi misión es guiarlos y que ellos, de alguna forma, hagan el pasaje ese sabiendo el cómo. O sea, cómo sería lo correcto. ¿Ah? ¿Qué pasa? Algunos tienen estrategias diferentes a las que yo planteo en mi clase. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, para hacer la letra A, que la reconocen como A y todo lo demás, ¿ah? De repente, cuando la van a escribir, la escriben diferente a lo que yo había planteado. ¿Ah? Tenemos que ver las convenciones. A nivel de nivel 4 es complicado explicarle una convención. ¿Ah? Pero se logra. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del otro. Trabajamos en pequeños grupos. Después, esos compañeros, bueno, yo la hice así, vos la hiciste de esta forma. Por ejemplo, trabajamos en grupos de 3 o 4. ¿Ah? ¿Por qué la hiciste de esta forma? ¿Cuál te resultó más fácil?
vas viendo hasta el cómo lo aprende, porque alguno lo aprende en forma, por ejemplo, con su cuerpo, que es una de las cosas que más cuesta a veces y que nos olvidamos en primaria y demás. Aprenden a través del juego, ¿ah? Y eso lo que hace es que al final de toda esa unidad que vamos trabajando, ellos vean, a ver, ¿qué fue lo que más les costó? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Con quién lo aprendieron? ¿Y qué camino usar? Entonces, eso a mí me ayuda, no solo para evaluarlos a ellos, sino para evaluar a ver cuál es la efectividad de mi trabajo, ¿no? Eso es Bien, lo que bien. les he aportado. Bárbaro, gracias, Claudia. Sí, yo justo te iba a decir, bajanos a un contenido particular que nos ayuda mucho más el ejemplo, y ahí lo dijiste. La forma de la letra es una convención donde en realidad hay que hacerlo de una manera. Eso necesita un feedback muy explícito, ¿verdad? Porque el movimiento de la letra es más efectivo, o sea, es de una manera, ¿no? No es que se empieza de cualquier forma. Entonces está bueno hablar concretamente de lo que están aprendiendo, porque en ese caso tienen. Entonces, y también nombraste esto de la estrategia en grupo, que yo creo que a la colega de la UTU también es una estrategia que se va a tener que apoyar, y ahora la vamos a ver, porque cuando tenés estilos, tenés tanta heterogeneidad, ¿sí? Tanta, porque la heterogeneidad la tenemos siempre, pero tenés tanta como esto que no, un chico en séptimo que de repente todavía le cuesta leer, es muy difícil, la distancia está tan separada, digamos, de lo que está enseñando el docente, que sí, que ahí el trabajo en pequeños grupos donde se puedan ayudar niveles más próximos es súper importante. Entonces, la retroalimentación pasa a ser de los propios estudiantes. Y van a ver que de eso es lo que viene ahora, que es la última parte, que es la evidencia en acción. Van a ver que son ejemplos exactamente así, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Ya hablamos del fastidio, ¿no? Entonces, qué, qué bueno poder, que en primaria estamos mucho más cómodas que en secundaria, achicar el tiempo que le dedico a esa situación solitaria, ¿no? Donde dejo la marca escrita, y ampliar estas de conversaciones en grupo, conversaciones en pequeños grupos, conversaciones donde me pueda sentar con los estudiantes a dialogar, porque ese feedback en realidad no queda escrito, no queda, pero es el que estamos tratando de destacar como el que más ayuda a aprender, ese diálogo que tenemos con los estudiantes. Y bueno, entonces acá venimos a algo que ustedes no lo dijeron con esta palabra, pero lo han dicho, la coevaluación, ¿no? Entonces Sattler, que es un autor súper importante en el tema de evaluación formativa y de feedback, señala esto, de que a veces aceptar la crítica del par es más fácil o se toma distinto que del docente. O a veces el par se lo explica de una manera que a nosotros no se nos ocurrió. Y capaz que a ustedes se les ocurre más a veces. Pero yo sé que todas las que estamos acá hemos tenido la oportunidad de ver la potencia que tiene ver a dos niños, dos niñas explicándose una cosa a la otra, ¿no? La mirada de atención del que recibe, la forma que tiene el que explica, es valioso. Es un feedback entre pares, es coevaluación. A veces la palabra, yo después van a ver que uso la palabra co-feedback, porque a veces la palabra coevaluación parece que cuando hacemos esto entre pares es solo el momento de poner una nota. Es como esto de la corrección. No, es lo de trabajar juntos. Haciendo que los estudiantes trabajen juntos unos a otros, se explican unos a otros y se dan feedback unos a otros. Y a veces no nos ponemos a pensar que ese grupito que hago no tiene que estar tan librado al azar. Yo tengo que tomar decisiones de cuándo quiero duplas y nada más que duplas, y cuándo quiero grupitos capaz que de 3 o de 4. Pero hay veces que necesito duplas.
Y hay veces que las duplas está bien que sean muy homogéneas y que tengan niveles próximos de aprendizaje. Y hay veces que necesito duplas heterogéneas, y ahí viene lo que se escucha en la teoría como tutoría entre pares, uno le explica al otro. Todos son herramientas, son todas herramientas que sirven al co-feedback y a la coevaluación. Somos nosotras las que sabemos cuándo es una herramienta y no otra, ¿sí? Cuándo es dupla y cuándo es grupo. Y cuándo es grupo total, como el ejemplo que decía Claudia. Grupo total está bien, pero ojo, no se olviden de la instancia más del pequeño grupo y no se olviden de la dupla, ¿sí? Y ustedes capaz que estarán pensando que el problema que a veces tenemos cuando ponemos a los estudiantes así, a hacer con feedback, ¿no? A hacer coevaluación, que es que no siempre ellos tienen las estrategias para saber cómo ayudarse unos a otros, ¿no? Entonces acá vienen las que se llaman rúbricas, a veces la palabra rúbrica nos genera como pesadillas porque son difíciles de hacer, entonces podemos hacer algo más simple, ¿no? Que en definitiva dejemos la palabra rúbrica, checklist, lista de cotejo, dejemos la palabra, pero en realidad estamos dando pistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hicimos una tarea donde estábamos aprendiendo a multiplicar, ¿no? Está bueno que los compañeros sepan que y dialoguen sobre esto. Che, cuando fuiste a hacer 45 por 32, ¿pensaste más o menos entre cuánto y cuánto iba a estar el número? Ah, no pensó, no pensó. Está listo, no pensó. Surge un diálogo, ¿verdad que va a surgir un diálogo? Y no pensé porque la verdad que no sé, no tengo ni idea. O pensé y el número no tenía nada. Cuando les doy estas pistas a los chiquilines y los acostumbro a hacer esto, no es una cosa aislada, la coevaluación, el co-feedback, el trabajo en grupo, no se sientan que les estoy diciendo algo novedoso, ¿sí? Porque le pongo la palabra coevaluación. El trabajo en grupo preintencional, pensado, yo sé quién está con quién. Cuando le doy estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién hablamos de la grafía de la letra. La grafía del número, cuando tengo que desarrollar una operación, también es importante ser prolijo y poner los números ordenados y que los entienda y no se me confunda porque lo hice así nomás y resulta que me equivoqué porque no leí bien el número, ¿no? Entonces, igual acá yo tiré cualquiera, ¿no? Ustedes, lo que es importante para ustedes son las pistas que van a decir. Que si no sabe las tablas, bueno, que tenga la tabla pitagórica a mano, porque si no se le va a hacer eterna la multiplicación. Si tiene que saber 7 por 3, si tiene que poner 7 palitos y contarnos uno a uno, ¿verdad? Entonces, se usó recursos para poder multiplicar. Si después estimó la pertinencia del resultado, lo que sea, ¿verdad? Estas dimensiones son pistas. Lo que les estoy queriendo decir es que esta instancia donde ponemos a los estudiantes a pensar entre sí, eh, tienen que tener una orientación. Primero, sobre todo si son chiquitos. Después, cuando a medida que crecen, puede ser cuando ya los acostumbramos mucho a hacer coevaluación, puede ser que los pongamos a trabajar juntos y ellos ya sepan qué mirar, ¿sí? Una actividad hermosa también, la hacemos en secundaria, ustedes me dirán en primaria cuánto la pueden bajar, es a veces el construir ellos mismos, ¿no? ¿Qué le dijiste que podía mejorar? ¿No? Y ellos construyen, y le dije esto, esto y esto. Bueno, anótalo porque con esas 3 ideas que le dijiste que tenía que mejorar, quiero que ahora vayas con fulano y veas si esas 3 ideas las hizo y después vaya con fulano y vea si las hizo. En definitiva, ese niño construyó su propia lista de cotejo. Entonces, a veces el construirla y no tener que darla es otra alternativa bien linda. Me interrumpe cuando quieran para decir lo que van pensando o lo que quieran. Enseñarles explícitamente, porque esto no están acostumbrados los chiquilines, ¿verdad?
¿no? Entonces, qué bueno este feedback motivacional, capaz. Aunque dice cierro con motivación, pero empezar destacándole algo, ¿no? Qué bueno que cuando te traen el trabajo, primero destaco el logro. Hay por ahí por internet muchas como actividades así medias prontas que dicen, bueno, una estrellita, no sé qué, o un simbolito para lo que hiciste bien, un simbolito para lo que tenés que mejorar, pero qué importante que les enseñemos a nuestros estudiantes siempre que cuando quiero darle un feedback a un compañero, primero le destaco algo que hizo, ¿sí? Em, yo le agregué después, esto que está después de la coma y acá después del punto, se los agregué después, y en la última también, vieron el punto y seguido, se los agregué después como un nivel mayor, ¿no? Porque puede ser una tutoría media heterogénea, ¿no? Uno que está bastante más avanzado, donde le dice lo que hizo bien, le hace una sugerencia y le cierra con una motivación, o puede ser una más entre pares, ¿no? Más pares donde, así como te lo digo, reflexiono sobre mí también, ¿no? Entonces, me gustó, ahí viene lo de que puse después de la coma, me gustó que anticipaste bien todo, yo lo intenté, pero no me salió. Traté de pensar cuánto era 47 por 25, pero no me salió, no pude. Entonces, esa reflexión es una retroalimentación que le sirve para seguir aprendiendo, ¿no? Acá al revés, acá le estaba dando la sugerencia de que capaz que puso los números todos torcidos y por eso le salió mal la cuenta, y le cuenta, a mí me sirve ser prolijo cuando hago la cuenta, ¿sí? Bueno, y el último, un ejemplo. Sienten que son tipo de actividades que con práctica y enseñando pueden llegar a ser sus estudiantes o las están sintiendo como no, eso es para muy grandes? Miren que se los pregunto de verdad porque son actividades que son sacadas yo las vi y las probé en cochines más grandes, ¿no? Entonces las estamos llevando a primaria. Por eso se los pregunto genuinamente, ¿no? No para que me digan eh, algo que yo ya estoy esperando. ¿Sienten que este tipo de instancias pueden llegar a trabajarlas con niños más chicos en sus aulas? Permiso. Sigo hablando, Adelante. qué horrible. Hablo todo. Si vos lo hacés con los niños de 4, las demás, chucu, chucu. No, sabes que, a ver, es difícil, nunca es imposible. Es difícil porque no estamos acostumbrados, ¿no? Creo que las primeras que no tenemos que creer eso somos nosotras las grandes, ¿no? ¿Y qué tenemos? Otra cosa. ¿Ah? El nivel de tolerancia y de frustración que tienen los chiquilines es totalmente diferente al que teníamos nosotros cuando íbamos a la escuela. Simplemente eso, ¿no? Cuando algo no te Entonces, sale, creo que, decís, como de frustración. claro, exactamente, creo que el refuerzo positivo siempre saca lo mejor de la persona. ¿Ah? Entonces, me parece que es aplicable, no es imposible, y creo que tenemos que instrumentarlo nosotros como práctica, pero tenemos que aprenderlo nosotros primero, que capaz que lo hacemos y no nos damos cuenta, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Gracias, Claudia. Habla todo lo que quieras, que siempre nos das unos bocadillos maravillosos. Porque la mentalidad positiva, ¿no? Me gustó eso de difícil pero no imposible, ¿no? La mentalidad de crecimiento. ¿Escucharon hablar que está de moda el mindset ahora? Mentalidad de crecimiento es eso, ¿no? No puedo todavía, no quiere decir que no vayamos a poder. Y acto seguido, Claudia nos dio una estrategia de cómo hacerlo, porque esto es algo que es lo que nosotros en EVA, en Evidencia en Acción, lo trabajamos mucho con el modelo de evidencia en acción, de que una cosa es la evidencia, después cuando lo bajo a la práctica, lo acomodo, y ella ahí lo dijo, ¿no? Refuerzo positivo, esa es un éxito asegurado. Entonces, ¿qué tal empezar por ahí? Si es difícil, si creo que mis estudiantes tienen poca tolerancia a recibir la crítica constructiva,
Arranquemos por ahí. Nos juntamos con el trabajo, nos intercambiamos el cuaderno, nos intercambiamos la hojita y tengo que decirle algo que me gusta como lo hizo, ¿no? Y en vez de decirle algo para mejorar, le muestro una idea, o sea, lo voy escalonando, voy mediando, porque es difícil, por esto que estamos diciendo, porque es difícil, porque los estudiantes no están acostumbrados, entonces voy de a poco. Acá es la parte que a mí me encanta de hablar, de que a veces nos hemos olvidado claro, de que, es que esto se planifica, esto se enseña. A que los estudiantes puedan hacer una crítica constructiva, nosotros les tenemos que enseñar. Y enseñar no es una cosa de un día para el otro, es una cosa que lleva tiempo. ¿Está? Me gustó también eso de creernos nosotros, ¿no? Claro, si creo que no van a poder, difícil. Perdón, Alejandra, ¿puedo Otra, agregar algo? sí, dale. Claro. Yo en mi caso soy docente de ciencias y bueno, trabajo en secundaria en formación docente y veo también las clases de algunos estudiantes de magisterio. ¿Tá? En ciencia, por ejemplo, trabajamos mucho lo que es la metodología científica, ¿no? Y bueno, y ahí continuamente nosotros estamos retroalimentando, haciendo un feedback de lo que, bueno, que para que justamente esa retroalimentación que es importante para que el alumno vaya haciendo su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y llegue al conocimiento solo. O sea, nosotros en ese camino, digamos, lo que tenemos que hacer es ser guías. Es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande para nosotros. Nosotros lo que hacemos es, bueno, con esas preguntas, de repente se trabaja mucho con el trabajo colaborativo en ciencias, ¿no? Más que individual, o grupos chiquitos, o grupitos de 4 o 5, pero que ellos vayan haciendo ese proceso y nosotros guiándolos con esas preguntas productivas que le llamamos nosotros. Em, Por sí, ejemplo, te digo un ejemplo, ¿no? Bueno, que están pero haciendo, ubicanos armando. ubicanos en la edad de los chiquilines. ¿Estás hablando de chiquilines de séptimo, octavo o estás hablando de formación docente? Estoy hablando, o sea, estoy hablando de estudiantes de formación docente que dan sus Estudiante. clases, ¿no? En la escuela. Está. ¿No? Ah, en la escuela. Claro, son, Bien, bien. yo por ejemplo soy profesora de didáctica, entonces tengo que ir a ver a los practicantes a la escuela, y también voy a los liceos porque tengo de profesorado. Perfecto. Pero trabajé muchos años también en secundaria, ¿no? Y me parece que ahora este nuevo enfoque competencial que se nos pide es un desafío muy importante para nosotros, ¿no? Porque tuvimos que cambiar muchas cosas. O sea, reacomodar nuestras ideas, nuestras cabezas. Eso que vos decías, Contanos ese ejemplo, que ibas a dar un ejemplo de ciencia cuando yo te interrumpí con la edad, pero ibas a dar como un ejemplo concreto claro, por de retroalimentación. ejemplo, el otro día estaban trabajando en una clase con aparato respiratorio y ellos tenían que reconocer los órganos del aparato respiratorio y la estudiante hizo un modelo que es muy conocido, se llama el modelo de Funke, que es con unos cañitos, unos globos. Entonces se le dio ese modelo a cada equipo y ellos tenían que probar cómo hacer para que el aire entre y los globos se inflan. Eso también fueron probando por ensayo, error, algunos le salieron, fueron identificando que los globos, por ejemplo, contrastando, ¿no? Los globos son los pulmones, las vías respiratorias, reconociendo los órganos ahí y cómo funciona, la mecánica respiratoria, la inspiración, que entra al aire, qué recorrido hace. Ellos vieron, concretamente en un modelo cómo se produce la inspiración y la expiración. Y bueno, y ahí se trabajó. Y eso, una clase muy linda porque ellos, bueno, fueron por ensayo y error y lo que hacía el estudiante era, por ejemplo, ir por los equipos diciéndoles, bueno, a ver, algunos que no les salió, por ejemplo. Bueno, prueben de otra forma. ¿Cómo podemos hacer? Porque ellos tenían que cinchar el diafragma para que se inflen los globos. Algunos soplaron al principio. Entonces, bueno, prueben esa pregunta que fueron guiando. Presten atención a esto.
¿no? O comparen. ¿Cómo, de qué otra forma lo pueden hacer si no les salió? Entonces, ahí construyendo el conocimiento, ¿no? Para que el alumno vaya solo haciendo su proceso, eso que vos decías, del camino, ¿no? Del que yo, se me presentó cuando dijiste lo del GPS, bueno, ¿a dónde quedó el alumno en ese camino? ¿Qué le faltó? ¿No? Y Bien, ayudarlo bien. también a ellos a que vayan comprendiendo ese camino, ese proceso y hasta dónde aprendieron. Ahí se utiliza mucho, que por eso ahora te interrumpí cuando vos decías los tickets de salida, le llaman ellos, Eso. que es esa actividad de metacognición al final de la clase. Ellos les da, puede ser con caritas, puede ser de distintas formas. Bueno, a ver, ¿qué aprendimos? Entonces ellos ahí tienen que hacer su autorreflexión, ¿no? ¿Qué les faltó para aprender? ¿O qué obstáculos tuvieron para llegar a comprender todo el recorrido del aire, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿no? Que eso me parece sumamente importante, pero es un desafío grande, digo. En la ciencia trabajamos mucho, pero bueno, ahí vamos, de a poco, tratando de utilizar las metodologías activas, ¿no? En el proceso de enseñanza, lo que son todas esas rutinas de pensamiento también, bueno, el aprendizaje en proyectos, pero que, bueno, también muchas son a largo plazo. Me parece que eso es muy bueno, pero también cuesta implementarlo. Y bueno, y otra cosa que quería agregar también, cuando vos hablabas de las rúbricas, ¿no? Que a mí, una cosa que en secundaria, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho las rúbricas, que muchas veces pueden ser armadas en conjunto con el alumno, con los alumnos, que ellos pongan los criterios a evaluar cuando se hace la coevaluación, o bueno, si el docente pone los criterios, ¿verdad? Que después eso les muestra a ellos también hasta dónde, el logro de desempeño, hasta dónde logré el aprendizaje, ¿no? Y qué me faltó. Porque si me quedé en un logro satisfactorio, en un logro aceptable, me faltó, ¿no? ¿Qué es lo que me faltó? Entonces ahí ellos van a ver también O- eso, que se utiliza mucho la rúbrica, también para evaluar en para la, ciencias, el portfolio también. El portfolio capaz que es algo más individual, como vos decías. Nosotros como individual trabajamos menos, pero el portfolio sí, es algo que individualmente sirve también, porque además ellos, tú le vas marcando, bueno, ahí ese proceso, ¿no? Es importante. Me parece que un poco por ahí, es mucha cosa que me fui acordando mientras hablaba, pero es que más o menos por nombraste ahí. mucho de lo que nombraste muchos conceptos Claro, teóricos que estás aplicando que son de este modelo teórico, ¿no? Lo de las claro, este rúbricas, las rutinas enfoque, de claro, pensamiento, ticket de exacto. salida, o sea, Ahí se está, nota sí, que sí. estás formada en Sí, eso, estamos trabajando mucho en eso. lo estás aplicando, entonces me queda la duda que más de una vez dijiste, pero es difícil, pero es difícil. Sí, Entonces, sí, porque además claro, me quedo pensando, cuando salió esto eh, ¿no? del aprendizaje, de los aprendizajes por competencia, bueno, ¿no? Y que de repente no pensar primero en los contenidos que vamos a trabajar, sino primero en qué competencias, ¿no? Y qué habilidades queremos lograr en el alumno a pero través de los Pero contenidos. sin entrar en el tema de competencia, porque todo lo que dijiste antes no era de competencias. Hablaste de trabajo entre pares, de co-feedback, de resolución de problemas, porque cuando la estudiante le da ese, para que experimenten, están resolviendo Claro, un pero ahí, problema, ahí se de desarrollan muchas descubrimiento. competencias, digo, en el alumno, porque ellos tienen que observar, por ejemplo, que es una competencia, interpretar, registrar en ciencia, por ejemplo. Son todos procesos Pero eso para un cognitivos, profe de ciencias, ahí va, esos procesos, observar, registrar, son son nuevos. fundamentales, son No, no, fundamentales, no son va, nuevos, no son nuevos, son exacto, fundamentales, pero hay exacto. que lograrlo en una clase.
A lo que me refiero es que hay Claro, está. que Entonces lograrlo ahí en una está. clase. El desafío es el aprendizaje, acompañar con paciencia el proceso de los Exacto, estudiantes, ¿tá? exacto. No es tanto porque por eso yo te escucho y pues sos una persona que sabe, se nota que sabe, lo sabe teóricamente y lo está haciendo. Entonces el desafío es eso, claro, igual porque el aprendizaje está atravesado por otro tipo de problemas de Sí, 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 convivencia, sin sí, ir más sí, sí, sí. lejos, de ausentismo, sin ir más lejos, que es un problema Sí, que lo tenemos emocional actualmente. también, ¿no? Lo Que es muy importante emocional, ahí también. está, Eso decía por ahí ahí está. Claudia, el motivarlos con, ¿no? Con cosas positivas que ellos puedan, bueno, tratar de mejorar, ¿no? Eso también es importante. Hay muchas cosas que pasan, es mucho. Y Carla mencionó algo que es esto, que era lo que yo les iba a hablar ahora también. Cómo la rúbrica te permite saber hacia dónde vas, te permite saber las metas del aprendizaje. En evaluación formativa, un feedback de hacia dónde vamos tiene que ver con esto de compartir las metas del aprendizaje, ¿no? Entonces dice este autor que también es muy reconocido en la literatura, ¿no? Si los estudiantes saben hacia dónde van y saben cuál va a ser el indicador para darse cuenta de que llegaron, ¿no? Los criterios de evaluación, va a ser más fácil para ellos retroalimentar y entender la retroalimentación que reciben, pues se dan cuenta hacia dónde van, ¿no? Bueno, y ahí lo que dice, ¿no? También les resultará más fácil proporcionar la retroalimentación adecuada al profesor y a sus compañeros. Cuando está la meta compartida, y una manera de tener la meta compartida es capaz que es esto que puede ser una rúbrica, que es la misma que les puse antes, pero les cambié el verbo, ¿no? Es mi meta que anticipes un resultado. Es meta de aprendizaje, porque a veces nos cuesta decir, ¿qué es la meta del aprendizaje que le voy a decir? Vas a aprender a multiplicar, ¿no? Eso es como muy genérico. Tenemos como que, ¿no? Yo quiero que tú empieces a anticipar resultados antes de empezar. Quiero que sepas discernir si es mejor la tabla o papá. ¿No? Entonces, esto es metaaprendizaje. Y si lo voy logrando, más o menos, voy viendo también cuánto me falta para llegar, que es un poco lo que decía recién Carla también, la importancia de que ellos se den cuenta también en qué etapa del recorrido están. La rúbrica te Perdón, posiciona, Alejandra, entonces, otra cosa que me sí, recordé ahora cuando estabas hablando, que sí, también ellos son muy críticos, ¿no? Cuando tienen que evaluar a sus pares. Por ejemplo, en secundaria, cuando nosotros le pedimos más en secundaria que en primaria, esto lo aplicaba más yo cuando trabajaba en secundaria, cómo son muy críticos, hasta más exigentes que nosotros muchas veces en esa coevaluación, ¿no? Este, pe- pero lo y, estás y diciendo en está, un sentido negativo o en un sentido no, positivo. al contrario, en un sentido positivo, en un Que sentido es lo que vimos hace un positivo, ratito, ¿no? Cuando lo claro. fundamentamos, que a veces la explicación del par tiene una potencia que no tiene la nuestra. Exactamente, Claro, exactamente. porque a veces entre ellos mismos hay esa retroalimentación, ¿no? Que capaz que el alumno lo entiende mejor como se lo explica su par a como Bien, se lo explicamos nosotros. Pero me parece que en eso son exacto. muy críticos también ellos y está bueno eso. Eso me parece que es muy bueno Se también. engancha. Para terminar, porque ya se nos está haciendo la hora, yo acá iba como a sacar las oraciones y de repente que ustedes me digan en el chat, ¿no? Si es un feedback de ver dónde estoy, de ver hacia dónde voy, de ver cómo voy, si es motivacional, ¿no? Pero bueno, no sé si se animan, por ejemplo, o se los, no hacemos la dinámica, ¿tá? Pero son como distintas retroalimentaciones que apuntan a estos distintos aspectos que estuvimos hablando. Miren este qué lindo el motivacional, ¿no? Te animaste a resolver todo el cálculo sin rendirte, incluso cuando parecía difícil. Este esfuerzo es clave para seguir mejorando. Entonces, qué interesante es también con esto también que acaba de decir Carla, la potencia que tiene la crítica, cuando dice ellos son muy críticos, como lo que está diciendo es, se lo toman muy en serio la ayuda al compañero, al par, se lo toman y saben decirle cosas. Entonces, ¿qué potencia si los orientamos incluso
en estos tipos de feedback, ¿no? Decirle algo que hizo bien, decirle algo que no hizo y que lo puede hacer. Vieron todas las veces que se lo estoy repitiendo, pero no saben la carencia que tenemos estos. ¿Vieron cuando me presentó Paula, dijo que soy editora de una revista científica? Como editora yo recibo los artículos de la gente que quiere publicar, tengo que elegir 2 revisores, que son 2 expertos de ese tema, que le dan feedback al autor para que lo mejore. No saben el trabajo minucioso que hago con los revisores para que le den un feedback constructivo, ¿sí? Para que le digan qué tiene que mejorar, pero qué tiene que mejorar, qué puede mejorar, porque a veces el feedback es, tendrías que haber hecho tal cosa, ¿no? Pero eso ya no lo hizo, ¿no? Entonces, no, pero dale una sugerencia, tú sos experto en este tema, decile 3 o 4 cosas para que cuando el autor lo reciba, ¡ay, qué bueno! No me he dado cuenta de esto, lo voy a hacer y lo voy a mejorar. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Eso me cuesta a mí como editora lograrlo entre adultos profesores. Entonces, parece simple, en palabras es simple, pero es complejo de enseñar, y ahí me alineo con Carla, ¿no? Es difícil, o sea, lo complejo es, pero complejo no quiere decir que no lo podemos hacer, o sea, que hay que trabajar en esto, que es un objetivo de aprendizaje, esto de ayudarlos. Entonces, qué bueno también poder tener que los chines elijan, ¿no? Que elijan, mira, te voy a dar un feedback para saber, para decirte algo que hiciste bien, te voy a dar un feedback para algo que podés mejorar, ¿sí? Bueno, para terminar, les quería contar, no sé si acá hay gente que se formó en PIAM, ya conoce, esta es una de nuestras guías, Estrategias Transversales de Intervención en Educación, donde hablamos de 4 estrategias, y la 2, es el feedback para el aprendizaje, donde hay muchas más cosas de las que les dije hoy en esta presentación. Esta guía está abierta, disponible. Si ustedes googlean Estrategias Transversales, Balbi, qué sé yo, la encuentran. También estaba en mi página web, que era que les mostró Paula, pero saben que me di cuenta que el enlace está mal, pero lo voy a corregir, pero no importa, no tienen por qué ir a mi página web. Pero acá en transferencia, bueno, si quieren, hay más material. Está todas las guías que nosotros construimos en las instancias de formación, que son guías de estudio, las tenemos acá, en la pestaña de transferencia, que no es esta, que es la del artículo científico mismo, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en esto de la transferencia, cómo llega la ciencia al aula. Acá hay guías donde ustedes se pueden descargar estas cuestiones. Así que, bueno, quería darles este material. Contarles de mis redes sociales, no solo Instagram, sino que ResearchGate, están estas publicaciones también, de ustedes la pueden descargar. Bueno, y ahí les quería marcar la parte de transferencia que ya se las dije. ¿Quedamos bien en hora? 2 minutos. Ale, Me una encanta. genia. Relevé a Pau, Hola, saludo a Ceci. todos. ¿Cómo están? Un placer escucharte, como siempre. Y Estabas nada, ahí, calladita. estaba acá calladita, porque pasamos la posta con Pau que se tenía que ir, pero nada, eso, un placer. Gracias por tu tiempo, gracias a todas por estar y gracias por la participación y todo lo que trajeron acá, que realmente ya nos enriquece la vamos. charla. No Dale. nos da ni un minuto para nada, por las dudas que alguien quiera comentar algo, ¿no? Sí, por supuesto. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Todas palabras de agradecimiento. Me están dando feedback motivacionales. Tal cual, Gracias. tal cual. Están aplicando lo que vimos hoy en la charla. Y les cuento que la charla va a quedar disponible. Nosotros tenemos, y aprovecho a pasar el link, donde también aparecen las guías de PIAM, un espacio en nuestra web que es de productos de conocimiento, y también, dejamos registro de estas charlas, lo paso por el chat, y otros materiales asociados a otros proyectos de Reaching You, y obviamente las invito a todas las participantes a estar al tanto de nuestras redes sociales también, así como las de Ale, para enterarse de distintas propuestas que vamos largando en el año de desarrollo docente, y siempre es un placer encontrarnos en este tipo de instancias. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces sí, nos despedimos. Nos despedimos. Les mandamos un beso muy grande. Gracias, Ale. Gracias, muchas gracias. Chao. Excelente capacidad de síntesis, Ale.
Ay, Estela, que estés acá, qué divino. Cómo Sí, te admiro. me encantó, me Sí, encantó. total. Ah, gracias. A esta altura lo que hacemos es poner en juego ese aprendizaje con los conocimientos previos y vas haciendo ese ejercicio todo el tiempo. Que vi, cómo lo hicieron, qué está pasando, cómo va. Esto me encanta.